Muy buenas noches a todas y todos, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me están viendo o escuchando. Siempre un beso grande a mi hijo, a mi nuera y a mis nietos que viven en México por si me están escuchando también. Pero en este caso voy a mandar un saludo especial para Cristina, que vive en Misión Nueva Pompeya del Chaco, que me dijo que esta mañana me dijo que me iba a escuchar o iba a ver a través del Facebook Vivo que estamos haciendo. Y me aclaró que es el Chaco impenetrable. Y estuve viendo en el mapa y realmente es un pueblo que está rodeado por lo menos de montes. Hoy es miércoles 23 de enero y son las 11 de la noche de un día aciago para América Latina. Y yo creo que lo que pasó hoy en Venezuela nos debe llamar especialmente la atención y tener en cuenta de que hay amigos, hay enemigos y hay adversarios. Y es muy importante distinguir los amigos de los adversarios y de los enemigos. Evidentemente los enemigos son aquellos que te quieren destruir y que no escatiman ningún medio para lograrlo. El hacer un bloqueo a un pueblo entero, como le pasó a Cuba y le está pasando ahora a Venezuela, porque no se someten a las decisiones de otros países, evidentemente estamos hablando de una acción enemiga. Y los que apoyan a nuestros enemigos también son nuestros enemigos. Evidentemente va quedando más claro lo que nos está pasando en el país. Los que nos quitan todos los derechos, los que nos quitan la salud, o reducen los instrumentos de salud, nos reducen los instrumentos de educación, nos reducen los medicamentos, nos reducen los salarios, nos destruyen las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. No son amigos, no son adversarios, sino que evidentemente estamos ante enemigos. O sea, y creo que eso nos tiene que incitar a la reflexión seria, a la capacitación seria, porque evidentemente vamos a tener que estar muy convencidos de lo que hacemos, vamos a tener que estar muy preparados para poder salir de la situación en la que estamos, porque parece ser que los enemigos están dispuestos a todo en Latinoamérica y también en nuestro país. Entonces, nunca más seria y nunca más importante la tarea que estamos haciendo de tratar de transmitir, siguiendo el modelo de la Escuela Superior Peronista, tratando de transmitir el pensamiento político del general Perón, que fue uno de los argentinos más bravos y más, ¿cómo puedo decir?, que mejor enfrentó a los enemigos de la patria para defender al conjunto del pueblo, para que el conjunto del pueblo pueda ejercer todos sus derechos, para que el conjunto del pueblo pueda tener mayor felicidad, que es ni más ni menos que el ejercicio de todos los derechos que nos puedan permitir el desarrollo de nuestra personalidad.
Y hoy vamos a seguir con Conducción Política, el capítulo 4 de Conducción Política. El lunes pasado vimos por encima el tema del método que nos conduce a la unidad de concepción, o sea, el método para adquirir la doctrina en forma personal, que consiste en leer, en estudiar, en comprender, en hacer carne la doctrina peronista o justicialismo, y no solo eso, sino en amarla y después transmitirla al conjunto del pueblo para que la podamos realizar. Hablamos también del método para transmitir a otros la doctrina peronista, o sea, nuestro proyecto político, que consiste en buscar la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la nación, a través del método de la persuasión, el método humano de Perón, como decían los primeros peronistas, el método de la persuasión. Y después vimos el tema del método en general, que lo identificamos con un camino. El método es un camino recorrido por otros anteriormente, como pusimos el ejemplo de que si nosotros queremos ir a La Plata desde Capital Federal, disculpen los que son del interior, La Plata queda acá a unos 70 kilómetros de la Capital Federal, hacia el sur. Y se puede ir por Avenida Mitre, que es una avenida que va por Avellaneda y que tiene muchos semáforos, etcétera. Y se puede ir también por la autopista. Un método sería ir por un camino ya recorrido, ya hecho por otros, tipo autopista, que nos facilita la tarea y nos facilita la consecución del objetivo, que en nuestro caso como peronista debería ser buscar y trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y tomando el ejemplo de La Plata, el objetivo que tendríamos sería llegar a La Plata. El método es un camino que tiene punto de partida, punto de llegada, que lo indica la doctrina, y después los distintos formas o métodos de distintos caminos. Hablamos del método racional, hablamos del método intuitivo, y hoy vamos a ver específicamente el tema del proceso del método. Perón habla de la situación, o sea, de la realidad, la información que debemos tener sobre esa realidad, los estudios bases que tenemos que hacer sobre esa información, o sea, no se trata de tener información solamente, sino que hay que estudiar la información. Después nos habla de la observación objetiva, la observación que hacemos de la realidad, y después la observación subjetiva, que es la opinión personal sobre la realidad. Porque a veces, sin observar la realidad en forma objetiva, o sea, en forma real, con nuestros oídos y nuestros ojos, hacemos elucubraciones intelectuales subjetivamente sin analizar la realidad. Después viene la apreciación de la situación, o sea, la premisa, el análisis, la síntesis. Después la resolución. Analizamos la realidad, la apreciamos, tomamos una resolución, después hacemos un plan de acción para ejecutar esa resolución. Después viene la ejecución, las disposiciones para que se realice esa ejecución, y por último el control. Eso es lo que vamos a ver hoy, y en el próximo encuentro vamos a ver específicamente el ejemplo de trabajo con método, o sea, la acción política para las elecciones próximas de 1952, dice, próximo es lo que dice el texto de Conducción Política, pero nos vamos a tomar un día específicamente para analizar este ejemplo que nos pone el general Perón. Y hoy para analizar esto también vamos a tomar el ejemplo de las elecciones, que fue el ejemplo que tomó él, porque este año tenemos elecciones y nada mejor que pongamos todo el esfuerzo a nuestro alcance para usar el mejor método, que es el método que Perón nos enseñó,
porque fue el método que él utilizó para hacer lo que fue. Y como siempre, vamos en camino a la Escuela Superior Peronista, vamos a insistir, vamos a requerir, vamos a tratar de que tomemos conciencia todo de la necesidad de una escuela de capacitación política para el conjunto del movimiento nacional peronista, con las características que Perón nos indicó, que son varias, 4 nos había indicado, que sería, si mal no recuerdo, el análisis y desarrollo de la doctrina, la transmisión de la doctrina al conjunto del pueblo, la capacitación de los cuadros y la capacitación de los dirigentes. Si hacemos esto, seguramente vamos a poder comprobar una vez más que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial que está haciendo estos desastres en Latinoamérica y en el mundo. Se dicen democráticos y republicanos y hacen estas cosas en nuestro país hermano de Venezuela, con la mentira, el engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hay ninguna doctrina política en el mundo que tenga como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y nos tenemos que enfrentar a esta gente que viene exclusivamente a robar y a esquilmar a los pueblos para saquearlos y quedarse con nuestros bienes naturales, con el petróleo venezolano, con el trigo y el maíz argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Y siguiendo con la promesa que le había hecho de ir desgajando ideas que nos puedan ayudar a la comprensión de esta definición de doctrina peronista, vamos a ver hoy que en técnica del adoctrinamiento nos indican que por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social, cultural, etc. Así considerada como principios fundamentales o esenciales, así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político, y debe ser así porque es una filosofía de la vida. Es para la vida, para conservar y mantener la vida, pero una vida digna, porque el principio fundamental filosófico es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y por el solo hecho de ser un ser humano es merecedora de todos los derechos: salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera. El principio fundamental social es la justicia social. El principio fundamental económico es la independencia económica, que a esta gente no le gusta nada. Y por último, la soberanía política, que a esta gente le gusta menos todavía, estos neoliberales que hoy hicieron este desastre en Venezuela. Seguimos entonces y empezamos ahora con el análisis del método peronista. Y arriba le pongo un link, y en ese link hay un trabajo que hice yo sobre el método peronista, porque acá Perón habla solamente del método para la acción, para lograr la unidad en la acción. Y como vamos a ver, lo hizo bastante rápido porque quería pasar
en esa exposición que hizo, quería pasar rápido, a hablar del ejemplo que él, pero en toda conducción política tiene múltiples ejemplos para ampliar el tema del método, y es lo que hice en ese trabajo, tomando como modelo una síntesis del método peronista que encontré de casualidad en un trabajo y que era de los alumnos de la Escuela Superior Peronista, y ustedes lo pueden ver en ese link si tienen interés en ampliar estos temas. Entonces vamos a la situación. La situación es la realidad, o sea, donde supongamos que en octubre tenemos elecciones. La situación es la situación actual del país, cada uno en su provincia, es la situación de su provincia, en su pueblo, es la situación de su pueblo, en su barrio, es la situación de su barrio. O sea, ¿cuál es la realidad que tenemos? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, la situación, o sea, la realidad. Y lo primero que nos dice Perón es que hay que informarse sobre la situación. Lo que he dicho muchas veces, yo he dicho muchas veces que los hombres y mujeres proceden tan bien como bien informados están. Procedemos tan bien como bien informados están. Si uno de los graves errores que cometen los hombres y las mujeres en la conducción política es precisamente accionar sin conocer bien cuál es la situación, cuál es la realidad. Y no estudiamos, no la estudiamos, no la analizamos, vamos directamente a la acción por la acción misma. Creo que todos conocemos este defecto que muchas veces, por lo menos yo, he cometido. Equivocados de la situación, se afirman las enormidades más espantosas, como aquellos que dicen, todo el pueblo está conmigo, y muchas veces ni el ordenanza los acompaña. Me río porque es un ejemplo que todos todos alguna vez en la vida lo hemos visto, lo hemos experimentado, o nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no? Desde ese grosero error en el conocimiento de la situación hasta aquel que domina toda la situación, pero se equivoca en 2 o 3 factores que la influencian, existe un sinnúmero de gradaciones en el error de la percepción de la situación, o sea, de la percepción de la realidad. Muchos compañeros en 2015 decían que ganábamos caminando, que ganábamos. Yo no decía que ganábamos caminando, pero estaba convencido que íbamos a ganar por no tener en cuenta esto que nos está diciendo el general Perón en su verdadera dimensión y en su verdadera medida. Pero lo que sí podemos decir es que el 90% de los errores cometidos en la conducción política de los pueblos estriba precisamente en un conocimiento imperfecto, incompleto y erróneo de la situación. Lo dice el general Juan Domingo Perón. Si todos los hombres y mujeres conocieran perfectamente bien la situación en que actúan, los errores de la conducción se reducirían en un 90%. Y eso es lógico, por lo mismo que dice Martín Fierro. A ver qué dice Martín Fierro. Por eso que, árbol que nace torcido, árbol que nace torcido. Y si comienza un análisis racional partiendo de un error, no se puede llegar a un acierto a través de un sinnúmero de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si empezamos por el camino equivocado, porque el método es un camino, si empezamos por el camino equivocado es muy difícil. Por ahí a veces podemos retomar el camino, pero Martín Fierro dice, árbol que nace torcido, como era no se endieriza o algo así, ¿no? Entonces,
no se puede llegar a un acierto a través de un sinnúmero de operaciones, sino que ese error inicial va multiplicándose en cada nueva acción que se realiza para llegar a cometer errores garrafales e inexplicables a posteriori, naturalmente, cuando los hechos con su evidencia aplastante demuestren que se ha cometido un grave error en la conducción. Muchas veces esto lo vemos todos los días, desde de la más pequeña acción política hasta la más grande. Se cometen errores groseros en la conducción, inexplicables si uno no advierte la base: conocimiento imperfecto de la situación. Esto implica que para el método, que el punto de partida del mismo radica en el conocimiento perfecto de la situación. Entonces recurrimos a los medios de conocimiento de la situación, porque naturalmente para conocer la situación también existe un sistema, debe existir un sistema, que es el conocer la situación, o sea, informarse sobre la situación, informarse sobre la realidad, y vamos a ver sobre qué cosas tenemos que informar. La primera ayuda para el conocimiento viene de la información. Tenemos que estar bien informados, porque si no, por todos los medios posibles, desde el informe parcial hasta la percepción propia y visual. Tenemos dudas sobre alguna cosa, tenemos que ir a la realidad, al lugar, al barrio, a donde sea. Es indudable, señores, que para el que conduce, ninguna observación, ni el informe, ni el reconocimiento por interpositas personas, o sea, a través de otros, ni el conocimiento objetivo o subjetivo de otros organismos, pueden reemplazar a la propia observación personal y objetiva. Es decir, que nada reemplaza lo que uno mismo puede, porque eso le da, diremos, el conocimiento vivido de una situación que él va también a vivir en el análisis y va a vivir en el establecimiento del plan de acción. Claro, porque tenemos que estar informados nosotros, porque después vamos a tener que hacer el análisis de esa información, y después sobre el resultado de ese análisis vamos a tener que tomar una resolución, y después la vamos a tener que realizar. Vamos a tener que hacer un plan primero, la vamos a tener que realizar y después vamos a tener que evaluar. Esa información parte del conocimiento personal y objetivo del propio conductor, y en esto estriban muchas veces los aciertos de la conducción. Los hombres y las mujeres que pueden abarcar una situación y penetrarla profundamente en poco tiempo son los que están más capacitados. Los que pueden abarcar la situación, saber cómo es la realidad en la que están parados. Claro que en eso debe jugar más la capacidad objetiva que la capacidad subjetiva. No engañarse a sí mismo, dice el general, los estudios básicos. El hombre y la mujer están inclinados en sus reflexiones a errar más cuando se fía en sus meditaciones teóricas que cuando se fía en los ojos que están percibiendo la realidad misma. Cuando en vez de observar nosotros mismos la realidad, ir a los barrios, ir a hablar con la gente, transmitir a los militantes y a la gente nuestra idea, nuestro proyecto, nuestras opiniones, pensamos que, o elucubramos que, por eso nada reemplaza a esa impresión personal en el conocimiento de los hechos. Sin embargo, como es difícil que un hombre o una mujer pueda abarcar personalmente el inmenso panorama, que el gran número de facetas que presenta un panorama político, es necesario que recurra a lo que en este aspecto del método se llaman los estudios base, que no es ni más ni menos que el análisis, el estudio sobre la información, el estudiar la información. Es decir, que toda información no tiene que quedar así, me informaron que tal cosa, tal, hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que ver si es verdad, si es mentira, de dónde viene, etcétera, etcétera. Es decir, de toda
la información de toda la percepción objetiva y de toda la percepción subjetiva que realice el que plantea la situación, es necesario hacer un estudio que va cristalizando en una ajustada síntesis cada una de las series de asuntos que son decisivos en la situación. Si estamos en una ciudad, tenemos que analizar la situación en cada uno de los barrios, y dentro de los barrios hay distintas realidades en las distintas manzanas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir, pelando los árboles, sacando las ramas para quedarse solo con los troncos, porque si no las ramas son las que no le van a dejar ver la profundidad de la situación. Ese trabajo se llama de depuración, y en él se toma la noticia, se comprueba si es verdad o se descarta por errónea, donde se analiza la situación mediante el conocimiento directo o el reconocimiento que uno va a hacer. Cuando hay un problema confuso, va al lugar, conversa con la gente, con los dirigentes, para empaparse bien de la situación, y de allí saca una conclusión que cristaliza en un hecho que plantea ya en la situación. El análisis de esa situación es imposible si uno no ha conseguido primeramente aclararla perfectamente. Yo no sé si ustedes lo han hecho en forma permanente este ejercicio. Yo, por lo menos, no tuve la suerte de aprenderlo. Y en mis años jóvenes, y después esto lo aprendí muy de viejo, y ahora lo único que me queda es transmitírselo a ustedes y recalcarles la importancia de su práctica, porque esto sirve absolutamente para todo, para la acción política, para la acción personal, para la acción en el trabajo, en el deporte, en todos lados. Es inútil apreciar una situación si uno no la ha penetrado y conocido profunda y sistemáticamente en todas sus partes, en todas sus partes. Pero no solo eso, dice Perón, hay que vivir la situación, hay que meterse adentro de la realidad, meter los pies en el barro, como se dice habitualmente. Sería largo enumerar todos los sistemas que han de seguirse para obtener una buena información y en consecuencia vivir una situación. Por eso digo que sobre este tema se puede hablar mucho, los que saben desde ya, y sería bueno que nos capacitemos todos en la forma y manera de informarnos adecuadamente para realizar lo mejor posible nuestra misión de transmitir nuestro proyecto político a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posible. No hablamos ya de conocer la situación, sino de vivirla, dice el general. No es suficiente conocer los hechos, sino que debe asimilárselos para decir que no solo se conoce la situación, sino que se la ha vivido. Dentro del método racionalista de la acción, la apreciación de la situación es siempre previa. Cuando uno vive la situación, la tiene perfectamente bien documentada y la repasa una y mil veces, una vez que la va estudiando, va profundizando en el conocimiento de la misma. La fija en monografías, estudios generales y parciales. Eso se llaman los estudios base, el análisis y el estudio sobre la información. Estudios base le llama Perón. Porque allí no solamente está la noticia, sino el estudio de la noticia. No solamente la información, sino también el estudio de la información. Dice, no solamente está la apreciación objetiva que uno haya hecho, o sea, en la realidad, sino las conclusiones que surgen de esa apreciación objetiva, las conclusiones personales, que sería la apreciación subjetiva. No solamente la deducción subjetiva de los hechos, sino también las consecuencias a que esos hechos pueden conducir. Repito una vez más, la profundidad del pensamiento intelectual de Perón, no solo político,
intelectual aplicado a la realidad. Vean ustedes la cantidad de detalles que nos viene tirando Perón sobre este tema, hablando, como va a decir después, abuelo de pájaro, ¿no? Vale decir, esa preparación previa para presentar el fenómeno en condiciones de ser utilizado en forma directa en el análisis. El análisis es siempre una operación complicada y cuando más se simplifica y facilita, la situación se verá simplificada y facilitado el análisis. En conclusión, para no alargar demasiado esta exposición, que puede ser materia de todo un curso, claro, diré solamente que en el ejército, donde hace 20 o 25 años, desde hace 20 o 25 años tenemos una escuela de informaciones que ha formado miles de alumnos que prestan servicio. Y en todos lados hay información de la buena, de la regular y de la mala. Hay servicios de información, etcétera, 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 que están en contra, la mayoría de las veces, de los intereses populares, pero nosotros tenemos que hacerla en beneficio de los intereses populares, de los intereses del conjunto del pueblo, porque si no tenemos información, es como decía Martín Fierro, árbol que nace torcido es difícil que se enderece. Y por otro lado, el general dice, la información es todo un arte. ¿Cómo captar? ¿Cómo descartar? ¿Por qué hay en la noticia, por qué hay en la noticia, en el rumor, en todas esas cosas, una acción sobre el que ha de decidir? Es necesario aislar lo que no conviene y hacer llegar solamente lo que conviene que llegue, porque de lo contrario se está induciendo al error y a la falsa apreciación. Todo esto se estudia, si lo sabremos nosotros ahora a través de los medios masivos de comunicación, como en algunos casos nos mienten, nos ocultan la verdad, nos inducen al error, a la falsa apreciación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos mienten descaradamente, nos ocultan la información que a ellos no les interesa. Por eso creo que estamos muy, muy en deuda nosotros sobre el interés que de conjunto deberíamos tener en la necesidad de informarnos y de informar nosotros al conjunto del pueblo nuestras ideas, nuestro proyecto político, nuestra doctrina. Por esa razón yo digo que esto sería motivo de un curso, claro, de un curso y algunos se dedican específicamente a esto nada más. Si entrara a explicar cómo se hace para conformar una situación y para aislar un estudio base de esa situación. Quiero, sin embargo, solamente dar una idea y nada más que una idea para inducir al método. Esa situación general como el método de la conducción tiene dos grandes aspectos que son la conducción total o estratégica y la conducción parcial o táctica. Tengan siempre en cuenta que la palabra estratégico y estratégica en Perón, cuando es adjetivo, se refiere a lo general, al conjunto. Y cuando es sustantivo, se refiere a las acciones que debemos hacer para obtener un éxito de conjunto. Y la conducción parcial es la táctica, la conducción táctica. La situación de conjunto y la situación particular de las distintas partes. También la situación tiene esas dos grandes divisiones que llamaremos la situación general, que muchas veces no la tenemos en cuenta, que abarca las noticias que establecen la situación de conjunto y la situación particular que plantean los distintos casos, que una es la otra en razón de su grado de dependencia, porque el conjunto es la suma de las partes. Muchas veces, qué sé yo, estamos en una ciudad o en una provincia. Si estamos en una ciudad, nos interesa lo que pasa en el barrio
y por ahí exclusivamente lo que pasa en la unidad básica. Si estamos en una provincia, por ahí nos interesa solo lo que pasa en el pueblo. Y acá Perón nos está diciendo que no, que tenemos que hacer las dos cosas. Nos tenemos que interiorizar específicamente de lo nuestro, pero también de lo general, que es lo que decide al conjunto. Y que últimamente, a mi juicio por lo menos, está tan olvidado ese conjunto. Diputados, por un lado, que trabajan para sí, senadores que hacen la propia, gobernadores que deciden tal cosa cuando deberían estar todos juntos para defender los intereses y los derechos del conjunto del pueblo que tan conculcados están. O que tan conculcados han sido con su anuencia. Si hay una estrategia, hay una situación general. Y si hay una táctica, hay una situación parcial o local. Para la conformación de la situación es necesario siempre dar o tener las noticias de la situación general y también noticias de la situación particular de cada una de las partes. Uno utiliza la situación de conjunto para la apreciación general y utiliza las partes para la apreciación de la situación particular. La situación, siendo un punto de partida en todo el método, depende más que nada de un acopio de datos, de observación y de información. Es decir, es una tarea de los rastreadores que van buscando y trayendo todo lo útil para conformar la situación. Esto sería la situación, o sea, la realidad, dónde estamos parados, cuál tenemos que estar informados. Si hay una situación particular de la unidad básica del barrio, y hay una situación general que es de la ciudad, la de la provincia, la de la nación. Y según el general, deberíamos estar informados de todo. Por otro lado, vamos a ver ahora otro tema central que es la apreciación de la situación. O sea, no solo hay que informarse, hay que analizar la noticia, las noticias de lo particular y de lo general, sino que hay que apreciar la situación. La premisa es la realidad que hemos analizado antes, la situación. El análisis es lo que vamos a ver ahora y después vendrá la síntesis. El método para la apreciación. La segunda operación del método, que es el análisis, o sea, lo que nosotros llamaremos la apreciación de la situación, ¿en qué consiste? En primer lugar, hay que tener también un método para la apreciación. El general tenía un método para todo. Porque de lo contrario, como es un proceso de eliminación, es inútil que uno pretenda abarcar todo y hay que ir descartando lo que no interesa para quedarse con lo verdaderamente fundamental y hacerlo privar en la situación de conjunto. ¿Cuál es, en mi concepto, el mejor método para realizar la apreciación? Ante todo, ¿de qué se compone una situación? Porque en el análisis tenemos que ir tomando las partes de esa situación, analizándola y así sabremos de qué se compone la situación. Y ahora vamos a ver eso. La situación se compone el primer tema, en primer lugar, del elemento humano. Lo más importante en el peronismo, el elemento humano. Ella, en primer lugar, se compone de hombres y mujeres. Hombres y mujeres, para el peronismo debería ser el punto de partida y de llegada, el principio y el fin de todo lo que hacemos. El elemento humano en toda apreciación política es el elemento preponderante. Trabajamos con hombres y mujeres para cosas de hombres y mujeres, así los consideremos aisladamente o en conjunto. De manera que el primer factor de análisis es la fuerza. Perón llama fuerza a las personas, a los hombres y a las mujeres que nos acompañan en una tarea política.
De manera que el primer factor de análisis es la fuerza con que contamos, con cuántas personas, cuántos hombres y mujeres contamos para la tarea política que nos proponemos. En el barrio, en la unidad básica, llamémosla partido político femenino, estamos hablando, por supuesto, de lo grande, ¿no? Del conjunto del país, como siempre habló Perón. Llamémosla partido político femenino, en aquella época, masculino o sindicato para nosotros, los peronistas. En aquella época estaba el partido peronista masculino, el partido peronista femenino, que lo dirigía Evita, y los sindicatos a través de los cuales Perón llegó al conjunto del pueblo. Y yo creo que deberíamos volver a los sindicatos para llegar nuevamente con nuestra doctrina, con nuestro proyecto político, al conjunto del pueblo. Entonces dice, es necesario el primer análisis sobre la fuerza. Si queremos analizar, tenemos que analizar la fuerza. ¿Con qué gente contamos? ¿Cuántos auxiliares para la conducción tenemos? ¿Cuántos ciudadanos, al pueblo, llamémoslo, cuántos ciudadanos creemos que nos van a votar en las próximas elecciones? Lo tenemos medido, lo tenemos evaluado, tenemos información de eso. El primer elemento, el elemento humano. Segundo elemento, el escenario. La situación del lugar, vale decir, dónde actúa y cómo actúa esa fuerza. En otras palabras, el escenario que hay que analizar, porque hay una relación constante y fundamental entre el hombre, la mujer y su punto de acción o su escenario de acción. Es muy distinto un barrio en la ciudad de Buenos Aires al pueblo de la compañera Cristina en Misión Nueva Pompeya, en el impenetrable Chaco. Seguramente es distinta la realidad, es distinto el escenario en el que actúa la fuerza, o sea, las personas con las que ejercemos nuestra militancia política, porque hay una relación constante y fundamental entre el hombre, la mujer y su punto de acción o su escenario de acción. Otro elemento a analizar, el espacio y el tiempo. El tercer elemento es el espacio, vale decir, todo lo que juega la situación relativa de lugar y de distancia. No es lo mismo si queremos ir a La Plata, no es lo mismo estar acá en San Telmo, en Capital Federal, que en Nueva Pompeya, Chaco, el impenetrable. Le va a costar un poco más a la compañera venir a La Plata que a nosotros. O sea, el espacio, todo lo que juega la situación relativa al lugar, de distancia. Y el cuarto es el tiempo. ¿Cuánto tiempo puede tardar la compañera para venir del impenetrable a La Plata? ¿Y cuánto tiempo puedo tardar yo? Es muy distinto. Esto es lo que nos está diciendo el general. El momento actual de la evolución de los hechos, del fenómeno social, del fenómeno político y del fenómeno económico. No es lo mismo apreciar una situación, miren lo que dice, ¿no? Hablando, una situación para el pueblo del 17 de octubre que para el de la Revolución Francesa, o que para el pueblo de Licurgo al que se ha referido mi señora, o sea, Evita, hace un rato, que dio historia del peronismo antes de que hablara Perón. Cada uno de esos tres momentos fijaría tres apreciaciones que tendrían puntos total y absolutamente distintos de apreciación. De manera que el tiempo, vale decir, el momento es decisivo. El que era militar, hablando de las batallas, es decisivo. Y los que alguna vez estuvimos, lamentablemente, en dictadura, sabíamos perfectamente que una cita con un compañero era sagrada. El tiempo era sagrado, no podíamos tardar ni 5 minutos más ni 5 minutos menos, por lo menos era la consigna que teníamos durante la dictadura. Todo fenómeno humano ha de juzgarse en sus condiciones de lugar y tiempo. Lo que hoy es cierto, mañana puede ser total y absolutamente incierto. Lo que es cierto aquí
puede ser total y absolutamente incierto el impenetrable Chaco, ya que lo mencionamos hoy tantas veces. En la apreciación, esos factores de tiempo y lugar suelen ser decisivos, dice el general Juan Domingo Perón. Muchas veces con una buena situación se aprecia equivocadamente porque uno no se ha puesto en las condiciones de lugar y tiempo. Resumiendo, entonces, lo primero es la fuerza, la gente, los hombres y las mujeres que nos acompañan en la tarea política. Lo segundo, el escenario en el que actúa la fuerza. ¿Dónde está ubicado? En un barrio, en una villa, es distinto, en un pueblo, en una ciudad de provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tercero, las condiciones de lugar y finalmente, lo cierto, las condiciones de tiempo. Esas son las bases para hacer la apreciación de la situación. Y por otro lado, nos indica que hay fuerzas favorables y desfavorables. Y hoy lo de Venezuela nos da un ejemplo más de que hay fuerzas favorables y fuerzas desfavorables. ¿Cómo juega cada una de estas bases? Las fuerzas las debemos considerar divididas en dos aspectos. Las fuerzas que son favorables a la acción y las que son desfavorables a la acción. La acción política es una lucha de voluntades. ¿Cuáles obedecen a nuestra voluntad y cuáles a la voluntad contraria a la nuestra? Unos queremos la liberación, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y otros nos quieren sojuzgar, nos quieren afanar todo lo más rápidamente posible, como los que nos están gobernando ahora, y dejarnos con una deuda de 150.000 millones de dólares para condicionar a las 4 generaciones que vengan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es tener al enemigo en casa. La acción política es una lucha de voluntades. ¿Cuáles obedecen a nuestra voluntad y cuáles a la voluntad contraria a la nuestra? ¿Quiénes son peronistas o quiénes son de la contra, diríamos nosotros? Es decir, estudiar minuciosamente esas fuerzas. Y yo creo que, por lo menos mi apreciación, no lo estamos haciendo, no lo hemos hecho. Incluso no sé si sabíamos esta cosa. Yo confieso honestamente que no hace mucho que las aprendí y me parecieron tan importantes y tan necesarias que ahora soy un fanático de transmitirlo, aunque sea que sea lo único que pueda hacer en beneficio del movimiento. Lo voy a hacer hasta que pueda, porque me parece esencial que todos hagamos y sigamos el ejemplo de Perón en estos consejos tan importantes que nos da. En su estudio concurren, están hablando del estudio minucioso de la fuerza, concurren un sinnúmero de fenómenos que no pueden escapar a la percepción del que realiza el análisis o la apreciación. ¿Cómo actúa la gente, la fuerza? La base en que está inspirada la gente, que piensa, la doctrina que la rige, los sentimientos individuales, los sentimientos colectivos que desgraciadamente son distintos a los individuales, ya que los hombres y las mujeres solos son una cosa y reunidos, dice el general Juan Domingo Perón, son otra cosa totalmente distinta. No lo digo yo, lo dice el general Juan Domingo Perón. Los hombres y las mujeres que deciden y actúan han de ser estudiados individualmente, y los que actúan en conjunto han de ser estudiados en conjunto también. No vale para esto el involucrar a todos los hombres y mujeres en una misma bolsa, en una misma apreciación. Señores, yo estoy volando a 1000 metros sobre la apreciación porque quiero andar rápido. Indico solamente la gran línea directriz, que era un poco lo que yo le dije de entrada respecto al método, y si ustedes quieren profundizarlo, por lo menos tienen un trabajo realizado que por ahí les ayuda a profundizar todos estos temas que Perón los profundiza, pero en otros textos, en otro lugar. Cada una de estas cosas daría motivo a 8 o 10 clases para profundizarlo, claro. Pero si debo dar un curso de 3 meses, no puedo dedicar
a cada una de estas cosas el tiempo necesario. Solo deseo dar un curso de información, que es lo que yo también quiero dar, ¿eh? Un curso de información para todos los que tengan interés en estas cosas, no un curso formativo, ¿eh? Porque para hacer un curso formativo tendría que ser presencial, tendríamos que poder charlar, discutir entre nosotros sobre estos temas, yo poder escuchar las preguntas de ustedes, poderlas contestar, y lamentablemente, por lo menos en este sistema yo no sé utilizarlo, por ahí se puede, pero yo no sé utilizarlo. Y por otro lado, porque si quisiera ser formativo, alcanzaría a dar solamente 3 puntos de los que figuran en el programa, claro. Yo quiero, en cambio, explicar todos los puntos y dar siquiera una información general, que es a lo que aspiro yo. Y por ahí a veces voy un poco rápido y por otro lado, leo casi todos los temas de Perón, explico lo poco que yo sé sobre algunos de los temas, pero sé que esto es mucho mejor que nada. No es quizá lo mejor, pero es mucho mejor que nada. En el análisis de las fuerzas propias y de las fuerzas contrarias, estriba el 50% de la importancia de la apreciación juzgada en el lugar, en las condiciones de tiempo y de espacio necesarias. Todo ese análisis ha de realizarse preponderantemente con sentido objetivo. No solo en la opinión personal, sino ir a ver objetivamente las cosas en la realidad, con los ojos y los oídos nuestros. No se puede analizar todo el conjunto y desde todo punto de vista, sino que se debe analizar con una finalidad para ser efectivo. Ah, claro. Y acá viene lo que hablábamos ayer sobre el método, que tiene un punto de partida, un punto de llegada que está dado por la doctrina, por la finalidad. A esto se refiere el general. El método nos ayuda, es un camino recorrido por otros y que se ha presentado como bueno para lograr determinados objetivos. Perón dice, para lograr objetivos políticos, o sea, los que nos proponemos nosotros, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, tenemos que decir claramente cuál es nuestro objetivo, porque si no, no hay método, andamos a la deriva, porque el método tiene un punto de partida, que es nuestra organización, tiene un punto de llegada, que es lo que nos proponemos, el objetivo, la finalidad, que siempre está dada por la doctrina. A eso se refiere el general. Si uno quiere analizar sin finalidades, anda dando vueltas en el aire, y esto hay que hacerlo teniendo los pies afirmados en la tierra. Por eso también creo que, como yo no escucho a casi nadie hablar de que el objetivo supremo de los peronistas debería ser trabajar incansablemente por la felicidad de la gente, o sea, por la conquista de todos los derechos para todas y todos. Andamos muchas veces, como dice acá el general, a tientas, dando vueltas en el aire y algunos haciendo malabarismos. Y esto hay que hacerlo teniendo los pies afirmados en la tierra. Quiero decir que todo ha de ser analizado objetivamente, con un objetivo, con una finalidad, que siempre la da para Perón la doctrina. La finalidad la da la doctrina, que en nuestro caso es trabajar incansablemente por la felicidad de los demás, que son nuestro pueblo, y nuestro pueblo son ustedes que me escuchan, soy yo, son sus amigos, son mis amigos, sus parientes, mis parientes, los vecinos del barrio, del pueblo, los de la ciudad, los de la provincia, los de la nación y los de Latinoamérica. Por eso me duele lo que está pasando en Venezuela. Entonces, realizada esa apreciación de la fuerza, descartando lo desagradable y aprovechando lo utilizable, uno va armando conclusiones por eliminación. Se trata de aislar perfectamente en los fenómenos humanos o en los hechos cuáles son los factores opuestos y cuáles son los factores favorables para aprovechar. Evidentemente, para los venezolanos,
los norteamericanos no son favorables para su desarrollo y su felicidad. Más minucioso es el análisis, mayor será el número de condiciones desfavorables neutralizadas y mayor el número de condiciones favorables aprovechadas. Con eso, hecho minuciosamente en las condiciones de escenario en que se actúa, del lugar en que se realiza y del tiempo en que se efectúa, se procede a apreciar la situación. Por ejemplo, para apreciar la situación peronista del 17 de octubre de 1945 para acá, no hay que apreciarla en 1920 o en 1930. Lo primero que hay que tener para apreciar es el criterio de actualidad, o sea, de la realidad de la que hablamos antes, la situación, porque algunos aprecian un fenómeno político de hoy con la mentalidad de hace 20 años. Esos se equivocan, dice el general Perón. Esos se equivocan porque el fenómeno ha cambiado total y absolutamente. Si yo hiciese una exposición racional y metódica de ese sistema, me llevaría días. Tuvo 30 años enseñando estas cosas, mirá si sabía. Pero creo que con este conformo una idea general, que es lo que quiero ofrecer a ustedes en el tiempo de que dispongo. Otro tema que incluye, una vez que conocemos la realidad, la apreciamos, viene la resolución y el plan de acción. De esta situación perfectamente conocida y de esa apreciación perfecta y minuciosamente realizada, surgen las conclusiones básicas para la acción. Perón siempre fue un práctico total, pero con un análisis y observación realmente genial. Es allí donde uno realiza la resolución. Esto es muy importante de decir y de mencionar, porque he observado a lo largo de toda mi vida que el 80% de los hombres y mujeres no saben lo que quieren. Y en los políticos, más del 80%. Lo dice Perón, yo no dije nada, lo dice el general Juan Domingo Perón. Dice, el 80% no saben lo que quieren, y en los políticos más del 80%. Cada hombre o mujer debe hacerse antes de la acción una pregunta. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que busco? Y eso se lo tenemos que decir después a la gente. Una vez que nos respondamos esto, nosotros se lo tenemos que decir a la gente. Porque si no, es imposible que nos voten. ¿Cómo nos van a votar si no saben lo que queremos? Y encima, hoy peronista es todo el mundo. Si no especificamos lo que realmente queremos hacer, es muy difícil, compañeras y compañeros. Cuando haya aclarado eso, qué es lo que queremos hacer primero y principal, no con quién, sino qué, se le habrá aclarado totalmente el panorama a uno mismo y a la gente desde ya. Todo lo subordina a esa necesidad y trabaja para ella. No es fácil encontrar muchos hombres o mujeres que sepan lo que quieren. Por eso lo primero que ha de surgir de una apreciación es ¿qué quiero hacer? ¿Qué queremos hacer en el barrio para que ganemos las elecciones en octubre? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ese es el objetivo, esa es la finalidad para la cual uno trabaja. Se coloca el objetivo y entonces se extraen todas las conclusiones mirando el objetivo y cuáles son las que han de servir a ese objetivo. Hay un método que le dicen FODA, que es fortalezas, oportunidades, amenazas y no me acuerdo qué más, pero se lo menciono para que lo recuerden y lo puedan analizar. Es bueno para un análisis de la situación real en un momento determinado, el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Me acordé, debilidades y amenazas. Analizando, aislando, cristalizando, tendrá todos los medios o caminos o rutas que conducen
al objetivo buscado. Podrá apreciar los vientos favorables y la forma de aprovecharlos, y los vientos en contra y la forma de neutralizarlos, como así también dónde está la fuerza motriz que los va a llevar. Todo surge de esa apreciación. Con ese objetivo y con todas esas conclusiones surge el verdadero plan de acción. Vamos a hacer tal cosa porque queremos ir a este lugar. Queremos lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria ganando las elecciones, y para eso tenemos que ganar las elecciones del próximo octubre, y entonces tenemos que hacer esto y esto. Vale decir que para ir a aquel objetivo desde esa situación y mediante el análisis, yo tengo que hacer primero tal cosa, alcanzar eso, ahí voy a tal otra cosa y de ahí voy a tal otra cosa. El plan de acción, la ejecución, las disposiciones y el control. Una vez que tomé la decisión, dice Perón, ese es el proceso metódico de la construcción de la acción. Claro que después de que uno ha llegado a realizar esta apreciación, a una resolución o a un plan de acción, viene lo más grave, que es la ejecución, claro. Lo tenemos que hacer. Pero lo tiene en cuenta. Y no es lo mismo hacerlo a la sans façon, como dicen los franceses, o hacerlo bien, metódica y prácticamente. La obra de arte no está en realizar un gran plan de acción. La obra de arte está en ejecutarla, porque el plan es solamente la concepción. Y en los hechos sociales, políticos y económicos, la acción está siempre por sobre la concepción. Lo importante no es la obra de arte, la pintura que tengo en la cabeza, sino la pintura que soy capaz de plasmar en una pared, en un lienzo, etcétera, etcétera. Muchas veces una idea muy buena, pero realizada con tenacidad, da buenos resultados, pero la más hermosa de las concepciones sin ejecución no llega a ningún lado. Por esa razón, señores, todo este sistema está subordinado a que esa concepción y ese plan que surja de todo método sea realizado, o sea, que la resolución, el plan de acción sea realizado. Y la realización no es cosa fácil, si lo sabremos, ¿no? Y menos en la conducción con personas humanas, ¿no? Con hombres y mujeres. La realización que surge de ese método, que alcance ese plan, fija la acción hasta cierto punto. Yo puedo fijar un plan de acción todo hasta la elección, por ejemplo, en el orden político partidario. Después de la elección, teóricamente yo no puedo fijar nada, porque allí es donde se va a producir la decisión. ¿Qué voy a hacer planes para el caso de que gane? ¿Y si pierdo? Allí está la decisión. Y hasta allí se puede prever. Más allá, solamente se puede tener una gran línea directriz, como una estrella polar o hilo de Ariadna, que lo conduce a uno hasta ese lejano objetivo de la conducción, pero nada más. Vale decir que se prevé hasta un hecho decisivo. Más allá, la previsión humana no puede llegar sino en grandes direcciones o en grandes líneas. Hay que prever en el plan minuciosamente todo lo previsible, pero no meterse a prever lo que no es previsible, porque si no, entonces no se llega a nada ni se alcanza nada. Es necesario tener los órganos de ejecución, o sea, la masa y el pueblo. A eso Perón le llama los órganos de ejecución. Pero este método que va desde la situación a la resolución y el plan de acción, para ejecutarlo es necesario, en primer lugar, tener los órganos de ejecución. Por eso mi interés siempre ha sido el de ir capacitando el encumbramiento de la masa por los cuadros dirigentes, diremos, porque como muy bien lo ha dicho, se ve que Evita, nosotros hemos hablado de masas hasta que nos hicimos cargo del gobierno, porque la masa para Evita es la gente sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social.
Y cuando adquieren conciencia política y social a través de la capacitación política y organización social y personalidad social como tuvo nuestro pueblo el 17 de octubre, entonces se convierte en pueblo. Por eso mi interés siempre ha sido el de ir capacitando el encumbramiento de la masa por los cuadros dirigentes, diremos, porque como muy bien ha dicho la señora Evita, nosotros hemos hablado de masas hasta que nos hicimos cargo del gobierno, después hemos hablado de pueblo, porque tenemos la aspiración de transformar esa masa a mutum et unane pecus, en latín, mudo y torpe rebaño, como decían los romanos. Otros le dicen analfabetos políticos y otros le dicen otra cosa más dura, ¿no? Globo no sé cuánto, dicen algunos compañeros. Como decían los romanos, en una organización con una conciencia social y una personalidad social. Hoy nosotros ya hablamos de masa, ya no hablamos de masa como al principio, estamos hablando ahora de pueblo. Cada día hablamos menos de masa y más del pueblo, porque a las masas es muy difícil conducirlas y los pueblos son muy fáciles de conducir cuando uno lo hace de buena fe, de manera que para esa ejecución de nada vale todo el proceso racionalista de un método que nos conduce de la situación a la apreciación, a la resolución y al plan de acción, si no tenemos preparado el instrumento para realizarlo. Y el instrumento para Perón es la gente, el pueblo organizado. El instrumento para realizarlo es el pueblo organizado y encuadrado perfectamente. Hago la diferenciación de organización y de encuadramiento porque pueblo organizado es una cosa y pueblo encuadrado es otra cosa. El pueblo no vale por su organización ni por el número de los hombres y mujeres que están organizados. Vale por los dirigentes. Lo va a decir una y mil veces. El pueblo vale por los dirigentes que tiene a su frente, porque la acción jamás está impulsada ni por la masa ni por el pueblo, sino por los dirigentes que son los que conducen. La masa va a donde la conducen sus dirigentes, y si no, se desborda y Dios me libre. Y Dios me libre. 2015, ¿no? No haber sido capaces de convertir a la masa en pueblo, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? De la calidad, o sea que lo que nos está pasando, no tenemos que echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos por no haber sido capaces de convertir a la masa en pueblo, como dice el general Perón, a través de la cultura política que deberíamos haber transmitido. De la calidad y de las cualidades que poseen los conductores depende en su mayor grado la calidad y la cualidad de la propia masa. Por eso nuestro interés justicialista, al tratar de formar los cuadros para el encuadramiento de esa masa y convertir mediante ese proceso orgánico y de encuadramiento esa masa en pueblo, es fundamental. Nosotros queremos que cada uno de esos pequeños conductores que encuadran esa inmensa cantidad del pueblo, con todas sus organizaciones de carácter económico, político y social, representen una garantía en la conducción de las partes, porque así solamente podrá obtenerse una garantía en la conducción del conjunto. Por eso tenemos que formarnos, compañeros, por eso tenemos que formarnos. Digo esto porque deseo entrar rápidamente y hacer la aplicación de este método, para las elecciones del año siguiente de que he hablado al momento actual de la política argentina para presentarlo como ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a ver, si Dios quiere y nos acompañan ustedes, el próximo viernes? Y vamos a terminar con el tema del método peronista, con el ejemplo de las elecciones del 22 las elecciones del 19 de noviembre, me parece, o el 11 de noviembre
de 1951, en la que Perón ganó por segunda vez y que el pueblo quería que Evita fuera vicepresidenta y no pudo ser. El general Perón en el próximo, vamos a ver qué aplicación hace él de este método, que lo ha expresado en forma muy sintética. Y por último, yo les voy a pedir a todos y a todas los que me están escuchando y a los que después lo lean o lo miren solos en otro momento y en otro tiempo, si me ayudan a compartir estos videos, tanto acá en Facebook como en Twitter, como en YouTube, los pongo en los tres lados, no por mí, porque no me interesa por mí, sino me interesa que estas ideas del general Perón lleguen a la mayor cantidad de compañeras y compañeros posibles para nuestra capacitación, para que podamos perfeccionar nuestra capacidad para lograr lo antes posible de nuevo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, y no permitamos que ningún imperialismo nos domine, como nos están dando el ejemplo los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, que tienen dignidad y no se dejan sojuzgar a pesar de que los están apretando económica y de todos lados. Muy buenas noches a todas y a todos. La verdad que estoy triste por lo de Venezuela, y esto creo que nos tiene que ayudar a tomar conciencia de la necesidad de la capacitación, la necesidad de transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político, porque la cosa viene fulera, compañeros, y vamos a tener que estar muy convencidos para defender lo nuestro ante esta gente. Un abrazo a todas y a todos y preparémonos lo mejor posible. Muy buenas noches a todos y a todas.